buenas noches a los que nos siguen esta noche. Para mí es un gusto poder compartir este espacio virtual a falta de aula, pero contribuye a poder compartir ideas y experiencias. Y esta es un poco la tónica de yo no llamaría tanto clase magistral, sino una conversación en la cual voy a procurar compartir impresiones y experiencias sobre este asunto de la cultura jurídica, que entiendo es el tema que nos congrega esta noche. Ustedes han recibido dos lecturas, una del profesor Alberto Binder y la otra del doctor Alvarado. Dos lecturas notables porque contribuyen a entender o a introducirse a un tema tan importante como es el de la cultura jurídica o la tradición o las tradiciones jurídicas que conforman y diseñan la actitud de los abogados, de los juristas. Y son lecturas que llaman a la reflexión y provocan examinar lo que sucede en nuestro entorno y particularmente en el entorno de los juristas, de los operadores de la justicia, sean estos abogados, jueces, fiscales, funcionarios públicos. Los abogados tenemos un espectro muy grande, muy amplio de participación laboral y creo que estas dos lecturas y el concepto mismo de cultura jurídica es muy provocador, porque no creo que sea posible entender el estado de situación de la justicia y sobre todo de los males que la aquejan sin aproximarnos a comprender qué es la cultura jurídica. Yo no voy a reiterar las apreciaciones de conceptos que sobre todo el profesor Binder introduce, incluso citando a Bourdieu y a Esquela. Otro es Carlos Peña, el propio Popper, que trabajan sobre el entendimiento de la cultura o las tradiciones jurídicas. Pero parecería indispensable entender de que este conjunto de prácticas o tradiciones que caracterizan la cultura jurídica nos han venido acompañando no solo en Bolivia, sino en la región latinoamericana desde que fuimos colonia, desde que el Imperio Español pisó tierras americanas, empezó a forjarse esta tradición, se empezaron a forjar más bien estas tradiciones en la práctica del derecho, en el quehacer de la justicia de las Indias, como llamaban, luego en la República y hasta en nuestro tan joven Estado plurinacional. Yo quiero significar la importancia de la anterioridad de la caracterización de las cultura jurídica con raíces coloniales. Si uno explora, y esta es más una recomendación, lo que significó la instalación de la Real Audiencia de Charcas, por lo menos ya en lo que es hoy nuestro territorio Bolivia, aunque cuando se fundó alrededor de 1561, No, abarcaba un territorio muchísimo más amplio. Y estas audiencias venían a ser el tercer nivel de autoridad en las Indias o en las Américas, que después del rey tenían a un consejo de Indias, luego los virreinatos y luego crearon estas audiencias y siendo un territorio tan vasto vieron por conveniente crear esta suerte de tribunales que no solo se ocupaban de atender los asuntos judiciales, sino también aquellos administrativos y eclesiásticos. Nunca se ha conocido mucho sobre lo que
hacían estas audiencias, pese a que tuvieron un dilatado tiempo de funcionamiento casi durante toda la colonia, casi 3 siglos, pero excepto algunos trabajos muy específicos, pero fue en 2007 u 8 que fue posible que la Corte Suprema con el Archivo y Biblioteca Nacionales y la cooperación española eh, generaran y condujeran hasta el final un proyecto que pudo poner en blanco y negro todos los acuerdos o las decisiones de esa Real Audiencia en 10 tomos que se publicaron y creo que son todavía accesibles, incluido un CD que tiene un motor de búsqueda cronológico y onomástico. Claro, es una colección extraordinaria de decisiones. A mí me interesó mucho que esto fuera realidad en el tiempo de la Corte Suprema, porque hasta entonces era un archivo confinado a cajas de cartón en el Archivo y Biblioteca Nacionales. Eran como 2 kilómetros lineales de papeles que estaban escritos en una terminología del castellano antiguo, y la cooperación española trajo un equipo que capacitó a unos profesionales sucrenses que pudieron traducirlo. Yo no me voy a referir más que a esta anécdota porque creo que es importante que sepan que hay una fuente casi inagotable de examen de lo que era la justicia colonial por fallos de la Real Audiencia, y que posiblemente es el vestigio más auténtico, más genuino de esta cultura jurídica que todavía nos acompaña y que tiene que ver con la forma en la cual se administraba justicia. Encontrarán ahí las transcripciones de decisiones breves, la mayoría. Generalmente son votaciones que hacen un recuento muy corto de los que llaman asuntos que llegan hasta la audiencia, y los razonamientos fundados sobre todo en una colección de leyes muy precaria al principio que se va sofisticando al final. De manera que esta es un primer comentario y una invitación a ustedes para que, si tienen algún interés en explorar cómo se administraba durante casi 3 siglos justicia en nuestro territorio, puedan acudir a esa fuente extraordinaria. Y mirando algunos de esas decisiones, pero sobre todo leyendo a quienes estudiaron la cultura jurídica que acompañó la colonia, uno encontrará estos razonamientos ya entonces de la debilidad de la ley, las grandes decisiones del monarca español a lo largo de décadas y siglos, que no era necesariamente cumplida por quienes administraban eh, los intereses de la corona en las Américas, y sobre todo en estas latitudes donde tenían importantísimas fuentes de riqueza, sobre todo en Potosí con la explotación de la plata. Son notables, por ejemplo, los pleitos que se generaban entre los oidores y los auditores que enviaba el Virreinato de Lima y luego el Virreinato de La Plata para exigir la fidelidad de los registros contables de los envíos de la plata a la metrópoli. Yo solamente les voy a contar una anécdota que me pareció muy simpática, pese a lo banal que es. Cuando a mí me tocó estar en Sucre, en un tiempo en la Corte Suprema, me llamó poderosamente la atención los conflictos eh, protocolares entre las autoridades de la ciudad con los miembros del órgano judicial y entre los miembros de los tribunales, ¿no? Quienes se sentían con más derecho a estar en la primera fila de los desfiles o en la primera fila del municipio, la Casa de la Libertad o lo que fuera,
con un celo notable que se expresaba en las diferencias que tenían los encargados de relaciones públicas y protocolo. Por alguna razón, un colega peruano me envió un texto muy simpático, eh, creo que era de la segunda época de la Real Audiencia, en la que oidores y sí, los oidores de la Real Audiencia escucharon los reclamos de los diferentes auditores y autoridades, gobernadores de lo que era Charcas y otras provincias, por el sitio que debían ocupar en los templos de Sucre, hoy Sucre, y que los llevaba a trifulcas que más de una vez habían llevado a usar sables o peleas en las calles. El asunto llegó a nivel del rey, que emitió una decisión definitiva que dijo que los oidores de la Real Audiencia y los gobernadores y los auditores tenían que tener un orden establecido y quedaban absolutamente prohibidos de concurrir armados con sables o espadas a los actos y sobre todo a las misas, que eran los actos que congregaban a las autoridades imperiales de la colonia. Entonces, cuando yo a veces presenciaba o me parecía muy anacrónico que las autoridades se peleen por aparecer en primera fila. Por ejemplo, no, el naciente Tribunal Constitucional se suponía que estaba por encima de la vieja Corte Suprema, o la Corte Suprema decía, no, nosotros seguimos siendo los portavoces del sistema judicial, etcétera, etcétera. Em, Me parecía que seguíamos arrastrando ese prurito de la figuración eh, absolutamente intrascendente, pero que más de 2 siglos atrás había llevado al propio rey a tomar decisiones. Entonces, esto solamente para arrancar eh, una caracterización de lo que es una cultura jurídica que más se ocupa muchas veces de lo formal que la importancia de que pueda tener el acto o estos desfiles que seguimos arrastrando, ¿no? Entonces, esa es una primera anécdota que me pareció interesante compartir con ustedes. Eh, pero como anota el profesor Binder, esta cultura jurídica o estas tradiciones jurídicas significan la debilidad de la ley. Y en esto de la debilidad de la ley también hay que recordar que los cronistas de la colonia nos recuerdan que ese dicho de que la ley se acata pero no se cumple, no es no es de una formulación republicana, sino colonial. Y estos cronistas dan cuenta de que muchas de las decisiones del Consejo de Indias o de los virreyes o del propio monarca encontraban vías de hecho, caminos o argumentos o pretextos para que los que tenían que cumplirla anoten y forjen, acuñen esto de que la ley se acata pero no se cumple. Y esa idea es la que pervive y pervivió en la República, y si alguna vez escuchan ustedes, sigue siendo muy vigente, ¿no? La ley muchas veces está ahí, pero no se cumple. Eh, un poco para ir avanzando, esto de las ah, costumbres coloniales que trasminaron a las repúblicas, caracterizó o acuñó también otra referencia que utiliza el profesor Binder en un importantísimo trabajo. Es un libro que se publicó los primeros años de los 2000, que se llama De las repúblicas aéreas al Estado de Derecho. Es una publicación eh, fundamental para entender la problemática de la judicatura en Latinoamérica, que trabaja en coautoría con Jorge Obando. Y este título es muy sugerente porque uno piensa hoy a qué se refiere con esto de las repúblicas aéreas, como un tránsito casi utópico al Estado de Derecho, y él
explica, y esto está en la historia de nuestros países, que fue Simón Bolívar que en esta célebre Carta de Jamaica, creo que fue en 1815, que relataba que las nacientes repúblicas no estaban inspiradas en consultas a magistrados o a gente que tenía experiencia real en el manejo de la cosa pública, de la administración, y que había una suerte de inspiración en las filosofías que inspiraron a la Revolución Francesa, a la Revolución Americana, pero distaban mucho de la realidad práctica y de la capacidad para que puedan formar y sostener a las nacientes repúblicas, y de ahí que él se atreve a calificar a nuestras nacientes, a nuestras naciones y procesos independentistas como aspiraciones de repúblicas aéreas o en las nubes. Yo creo que Bolívar tenía mucha razón porque, claro, lo que nos pasó se fue constatando en el tiempo, porque esas tradiciones o cultura jurídica de aplicación de la justicia por la Real Audiencia pasó en pocos años a lo que fueron los organismos judiciales de la República de Bolívar o de Bolivia. Inicialmente manejaron las mismas leyes de Indias a través de la corte, lo que fue la Corte Superior de Chuquisaca, y pocos años después con la fundación de la Corte Suprema. Interesante advertir que en este tránsito Bolivia fue, creo que el primer país en Latinoamérica de contar con un cuerpo de códigos que los encargó el mariscal Andrés de Santa Cruz a un conjunto de sabios expertos, y que dieron a luz a los llamados Códigos Santa Cruz en 1831 y alrededores, el Código Civil, los procedimientos criminales, el Código Penal, etcétera, y que lo celebramos los abogados como un gran logro de Bolivia, ¿no? Los primeros antes que los de Chile con Andrés Bello, que los argentinos. En Centroamérica hubo uno muy próximo. Pero dos comentarios a este proceso de transición. Uno que es muy anecdótico y otro es más de fondo. El anecdótico también es muy simpático porque eh, este conjunto de sabios que trabajaron estos cuerpos legales para la naciente República de Bolívar se inspiraron y prácticamente copiaron los códigos napoleónicos que en ese tiempo habían transformado también la cultura jurídica en Europa. Y la anécdota está en que cuando Napoleón también recibió de manos de los expertos los códigos y los promulgó, los dedicó a su esposa Josefina. El mariscal Andrés de Santa Cruz hizo lo propio. Cuando entregó y promulgó, los dedicó a su esposa. Esta anécdota me la pasó un historiador costarricense muy afecto a la historia judicial de la región, y me mandó el acta y me dice: mira, Santa Cruz siguió los pasos de Napoleón, ambos muy enamorados de sus esposas a quienes les dedicaron los códigos. Pero esa es la anécdota. Yo creo que esos códigos marcaron un tiempo, estuvieron vigentes casi intactos, con algunas modificaciones hasta los años 70, cuando en el sesquicentenario, celebración de la República, se promulgaron a principios de los 70 los códigos Banks. Pero la observación de fondo a los códigos Santa Cruz, y que la fuimos descubriendo en el transcurso del tiempo y con la debilidad del entendimiento de lo que era el derecho y la justicia, fue que Bolivia de pronto se convirtió en un país más positivista y mucho más eurocéntrico que la justicia que se administraba en la propia colonia. ¿A qué me refiero? A que durante la colonia, si bien hubo la imposición colonial con estas audiencias y estos regímenes de leyes especiales para
los territorios colonizados y con un pluralismo jurídico emergente de una colonia, pero un pluralismo explícito cuando Carlos V, creo que en 1530, mandó una ordenanza de respeto por las decisiones de las comunidades, de los sistemas de justicia indígenas, según usos y costumbres, en tanto no vayan contra la santa religión católica, apostólica y romana. O sea, había un pluralismo jurídico emergente de la colonia, y porque además era un pluralismo inspirado en que los colonizadores tampoco tenían la capacidad de sostener la paz comunitaria eh, en ingresando a intervenir esos sistemas que tenían posiblemente mucha antigüedad y venían de tiempos inmemoriales y podían ser muy virtuosos en tanto contribuían a mantener la paz de la comunidad y el ejercicio de ciertos derechos. Y tenían características restaurativas notables porque no habían necesariamente cárceles, ni fiscales, ni sistemas modernos de administración de justicia, aunque es posible que hayan tenido algunas sanciones violentas, pero la corona decidió que debían coexistir con los sistemas de justicia colonial que atendían mayormente los intereses económicos de la casa de contratación, de las concesiones reales, y tenían además un propósito señalado, pero no necesariamente cumplido, que era preservar el respeto por los derechos de los indígenas. Aunque insisto que en el examen de esos archivos uno encontrará que ese precepto no era necesariamente el más cumplido. En todo caso, esta naciente república adoptó un sistema positivista que no tomó en cuenta la existencia de estos sistemas, y como que los tribunales establecidos no dan cuenta de la existencia paralela de sistemas de justicia indígena en ninguna latitud del territorio, porque no hay un solo sistema de justicia indígena, sino aquellos que organizan las comunidades en tierras o territorios altos, valles, zona amazónica, etcétera. Entonces, hay que mirar con un sentido crítico también qué tipo de administración de justicia o qué tipo de cultura eh, adoptamos en secuencia de la colonial, la republicana con una inspiración muy positivista, muy europea, francesa, y con códigos que posiblemente no se abrieron a un pluralismo existente, pero no reconocido. Tampoco la academia, la formación de abogados en San Francisco Javier, en la Universidad de Charcas, que era un brazo de la orden jesuítica, y tenían la Academia Carolina, que era una suerte de espacio de práctica forense muy interesante, pero muy rigurosa en tradiciones procesales, pero muy distantes de aproximaciones al pluralismo jurídico, entendido como que la población y la mayor parte de la población no participaba de esos esquemas de justicia tradicional o formal que correspondía a los ámbitos, como les decía, de actividad económica o eclesiástica propia de los españoles o los criollos, y quienes se convirtieron en los nuevos gobernantes y dominadores de la nueva república, los criollos o mestizos que promovieron no solo la independencia, pero también transitaron de ser leales a la corona y se convirtieron en leales a la nueva república independiente. Uno de ellos es el propio Mariscal Santa Cruz, que luchó en batallas por el ejército realista, pero luego se reconvirtió
en independentista y presidente de Bolivia y de la Confederación Boliviano-Peruana. Entonces, estas son esbozos muy sencillos de que el nacimiento de la República tenía esta carga de tradiciones coloniales. Muy rápidamente y avanzando a alta velocidad, tampoco en la República se hizo un esfuerzo por reconocer la importancia del pluralismo jurídico cuando a mediados del siglo pasado, en los años 50, el MNR promueve la reforma agraria, el derecho universal del voto de todos los ciudadanos, elimina el pongaje, que no era otra cosa que la esclavitud de los campesinos, y otras reivindicaciones. Pese a que hubo un intento muy tímido de reconocimiento a la justicia campesina, no logra ni tratarse y menos aprobarse una ley en ese sentido en los largos años del gobierno movimentista. Hay algunos trabajos que hacen un recuento de la gestación de la reforma agraria, por ejemplo, y destacan el rol de los líderes o de los eh, campesinos o indígenas que ejercían la justicia campesina en sus comunidades y que de una u otra manera contribuyen al proceso de la reforma agraria y a los desenlaces que tuvo y que fueron relativamente tardíos, pero que al final eh, abrieron un nuevo tiempo en la República. Es hasta a mediados de los 90 cuando ya se recupera la democracia que en una reforma parcial de la Constitución que se reconoce explícitamente la validez y la constitucionalidad de los fallos en materia penal de las comunidades indígenas y la consolidación final del pluralismo con la Constitución de 2009. Pero no es precisamente el tema que tengo que seguir hablando. Simplemente destaco que la cultura jurídica colonial, eh, que no tenía mucho afecto por los derechos indígenas y más bien privilegiaba ciertas prácticas de los españoles o los criollos, no le interesó mucho hasta hace muy poquito en reconocer el pluralismo. Y esto generó pues la consolidación de una selectividad de la norma, una debilidad del reconocimiento de los derechos de grandes proporciones, digamos, de la población boliviana y prácticas que posiblemente subsistan. Pero esa es una mirada al tema. Hay otra que también destaca Binder y tiene que ver con caracterizar nuestra cultura jurídica con el apego a los formalismos, a la tramitología, al derecho más notarial, apegado a las normas y no tanto al sentido práctico o a la razón de justicia que debería buscarse en un proceso judicial, en un trámite. Esto es lo que también significa muy bien el texto de Alvarado. Yo les voy a contar una de las primeras impresiones que me dio asistir a una sala plena allá por el año 99, cuando empezaba mis tareas de ministro, así se llamaba, de la Corte Suprema. Era un caso de sala plena, creo que era un recurso directo de nulidad sobre algunas actuaciones del entonces alcalde de Cochabamba, y tenía que considerarse un tema de relativa importancia porque tenía que ver con un asunto que había llegado directamente a la Corte Suprema, que era el tribunal que tenía la competencia para oírlo, resolverlo en el fondo, pero se abrió un debate que demoró horas. Resulta que el abogado que planteó la demanda contra el alcalde eh, tuvo un error de tipografía o se le fue lo que llaman un typo. ¿Qué habría pasado con la secretaria? Que en lugar de referirse al demandado como, y esto no tiene nada que ver en el orden personal, ni voy a juzgar el fondo del asunto. Aquí viene la anécdota.
en lugar de decir el demandado es el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, señaló el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Blanco. Entonces se abrió un debate en la sala plena que demoró horas o días porque había un grupo de ministros que sostenía que ese error era insalvable y que la Corte debía simplemente desestimar el recurso porque no existía el ciudadano Manfred Reyes Blanco. El alcalde, como públicamente se conocía, era Manfred Reyes Villa. Y claro, esta era una nítida, explícita expresión de las concurrencia de esta cultura jurídica que privilegiaba el error que posiblemente debía salvarse por un elemental sentido común y entrar a resolver el problema de fondo, o tramitarlo, dar curso al asunto. Y bueno, ese era posiblemente ahí quedamos en que debía abrirse porque creo que hubo una presión de los recién llegados, que éramos los más jóvenes, sobre los ministros antiguos, éramos 7 contra 5. Resolvimos abrir el asunto y dejar de lado lo de Blanco contra lo de Villa. Pero para mí fue la caracterización más notable de que la cultura jurídica que privilegiaba el formalismo sobre el sentido práctico, el bien mayor de resolver una controversia, se dejaba llevar por estos errores. Y a lo largo de mi experiencia en la judicatura, este tipo de dificultades o de actuaciones que privilegiaban lo formal, lo notarial, el formalismo acompañaba a muchísimas de las causas que me tocó ver, que fueron posiblemente en miles, en casi 8 años de ejercicio de judicatura. No necesariamente en asuntos que atendía la Corte en sala plena o en sala, sino los que llegaban y que eran más del 90%, no más del 95% de los asuntos que ve la Corte Suprema, hoy Tribunal Supremo, son asuntos que se han tramitado en tribunales unipersonales inicialmente, luego van en apelación a las cortes departamentales y llegan en recursos de casación, nulidad a la última instancia. Y cuando uno entra en la rutina de examinar muchos de estos casos, no tengo hoy las cifras, pero era muy significativo el porcentaje de recursos infundados, es decir, que no tenían el mérito ni siquiera para abrir la competencia del tribunal. Y más allá del mérito o el fondo que pudo haber tenido la causa, uno advertía que eh, el uso abusivo de recursos o el mal procedimiento o la mala conducción de los casos, y en esto yo reitero la importancia de la lectura del documento de Alvarado, que me parece extraordinario, revelaban, y posiblemente sigue así, la deficiencia en el trámite de las causas procesales en Bolivia, que se vuelven causas inquisitivas, en tanto, pese a ser civiles o tributarias o familiares, pero en las que parece primar la formalidad o cierto apego a encontrar el incidente para que no avancen o que queden a medio camino o que al final se marquen inevitablemente con un vicio de forma que vaya a anularlas para que vuelvan a empezar. Un poco bajo el amparo de algo de una norma que estuvo vigente y sigue vigente, que yo la encuentro muy preocupante, es que todas las normas procesales por principio son de orden público y el orden público debe respetarse, pero la falta de cuidado en ver si todo es orden público, hay algunos aspectos de esas normas procesales que más bien entran al juego del incidente para cancelar el tratamiento normal, regular de, de un proceso. Perdón, un minutito. Esta fue para mí una impresión muy grande en mi tiempo en la Corte Suprema,
Y no solamente en temas procesales, y no es que yo pretenda convertirme en el único que observaba esto, es la judicatura y quienes acuden a ella, ya sea como abogados, jueces o fiscales, ingresan a, a una suerte de proceso que debería ser lógico y que conduzca a la averiguación de la verdad y la solución de un problema. No lo es necesariamente así. Y cuando uno ve la demora que tienen muchos procesos o que llegan hasta la Corte Suprema, es pues pasmoso. Y no solo porque actúan mal los jueces o los abogados, sino porque el Estado no ha acabado de dotar a la judicatura, a los ciudadanos, órdenes normativos que contribuyan a la solución de las causas y por ende a los desarrollos humanos, económicos, sociales, etcétera. Y les voy a dar otra anécdota. A mí me tocó estar muchos años en la sala laboral, administrativa, tributaria laboral, etcétera. El ámbito laboral era el que más causas congregaba y cuando llegamos en 99 habían miles de causas porque hubieron acefalías durante más de 6 o 7 años y la corte solo tenía 5 de 12. Entonces, el cúmulo de causas demoradas era notable. Pero cuando uno exploraba las causas, y este fenómeno sigue absolutamente en pie, es que los trabajadores, los empleados que demandan a sus empleadores, lo hacen no como recurrente, sino porque creo que en el 70% de las causas laborales que llegan a la Corte Suprema son causas de los empleadores, de los gerentes, de los dueños de las empresas, de quienes contratan a los empleados o a los obreros. ¿Por qué? Porque no hay restricción procesal. Hubo una que obligaba a hacer un empozo, pero cuando hubo una corriente de leyes de ajuste procesal, una de las leyes Blattman eliminó esa posibilidad porque fue entendido como una restricción al derecho de recurrir, de imposar previamente el monto demandado. Entonces, se abrió una posibilidad de que todos los empleadores puedan demandar. Entonces, como no hay una norma que restrinja el monto por el cual sean cortes inferiores las que deban atender causas por montos menores, todo llegaba a la Corte Suprema, decenas de miles, y eso sigue ocurriendo. Entonces, la Corte tiene que atender asuntos por duodécimas de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Que el empleador simplemente dice, ¿me quieres cobrar esto? Pues yo voy a recurrir de nulidad. Y hay una correlación de correspondencia en el porcentaje de que siendo los empleadores los que demandan, son también en esa misma proporción los que pierden las causas. Pero han ganado 3, 4, 5, 6, 7 años, que es el tiempo el que dura que sus causas puedan ser atendidas. Entonces, la cultura jurídica no solamente tiene que ver con este resabio colonial de darle la vuelta y afectar el sentido último de la justicia, sino un Estado indolente, despreocupado de ajustar ciertas legislaciones que deberían favorecer sobre todo a los trabajadores, y no lo hace. El Código Procesal del Trabajo es, creo, de los años 50, 60, y está ahí. Entonces, y tiene además agravantes que hacen a un tema que también tiene lados notablemente positivos y otros no tanto, como es el nacimiento del control judicial de la constitucionalidad. Pero eso voy a hablar más adelante, creo que tengo todavía un tiempo. Una de las características de esta cultura jurídica tiene que ver con algo que estamos haciendo ahora, que es la formación de los abogados. Como les comentaba,
la, durante la colonia, la academia estaba restringida a formar curas y abogados. Esto lo han debido saber ustedes. La tan renombrada Universidad de San Francisco Javier, que creo que ha celebrado el año pasado, creo que 400 años, con pompa y sonaja, en realidad solo formaban curas y abogados. En unos modelos de educación muy poco crítica y modelo muy escolástico de clase magistral, pero sin un sentido crítico de las normas que estudiaban, eran repetitivas, muy poca clínica o práctica, y que como dice Binder, se regeneraban y seguían acrecentando esta cultura jurídica. Con Farid hemos compartido mucho tiempo en la Universidad Católica, ahora en la UNSA, y somos, digamos, estamos muy preocupados porque eh, la educación en Bolivia en general no acaba de dar un giro de calidad. Los últimos índices del Observatorio de Educación son pues muy preocupantes, y no solamente a nivel de la educación inicial y secundaria. Como partícipes del sistema universitario, creo que podemos hacer equivalencias especulativas, pero es un ámbito en el que hay que trabajar muchísimo, y ciertamente el profesor Binder eh, toca ese punto con gran sentido crítico. Quiero ver mis notitas. Ah, en esto del formalismo yo me he apuntado a otra anécdota muy interesante que es crítica de un momento político de restricción de libertades, de acciones en defensa de la libertad de expresión, la actividad política, etcétera, pero que abrió un episodio que me parece digno del mayor análisis para contrastarlo con la cultura jurídica. Hace un tiempo, no muy lejano, cuando todavía teníamos gobiernos militares, hubo la persecución de varios militantes de partidos políticos, y entre ellos a un distinguido abogado que ya ha fallecido, el colega Peter Sarsabe, que fue detenido en una celda de control político en La Paz, y él logró hacerse de un rollo de papel higiénico y escribió un recurso de habeas corpus en el rollo de papel higiénico, que llegó al juzgado, que le dio trámite y se produjo una audiencia y hubo algún desenlace, etcétera. Pero este hecho anecdótico de que un detenido escriba un habeas corpus en un rollo de papel higiénico dio lugar a que se escriba luego un homenaje al habeas corpus en el papel higiénico. Eh, el abogado pidió a varios juristas que hagan un comentario de este acontecimiento, y yo lo hice con mucho gusto, pero le eché mano a unas ideas de Foucault, que tiene un trabajo notable que se llama Las formas jurídicas, no me acuerdo, París, creo que es algo así como La verdad y las formas jurídicas, que es muy crítico también a las formas jurídicas en esta visión crítica de la realización de la justicia. Entonces, en mi pequeño homenaje a la valiente actuación del abogado y su papel higiénico, fue mirar que el expediente en realidad no transformó, ni se transformó ni la retórica, ni la narrativa, ni la tramitología, ni las firmas mostraban algo distinto de lo que hubiera sido un habeas corpus sin papel higiénico. Me explico. El texto, la narrativa, digamos, la oratoria forense escrita, era exactamente como si hubiera hecho en lo que antes se llamaba un papel sellado, ¿no? Señor juez de partido en lo civil, habeas corpus, otros síes, pero era una retórica notablemente cuasi colonial, y la admisión también confirma así. Entonces,
la forma del papel higiénico era una más de un conjunto, de un sistema anacrónico de atención de asuntos mucho más importantes. Pero esa es una anécdota también para su rescate. Y hablando de papel sellado, yo tuve el privilegio, si se quiere, de compartir una Corte Suprema que alentó la eliminación del papel sellado en Bolivia. Ese fue un decreto del presidente Mesa, eh, impulsado por la Corte Suprema. Yo recuerdo había concurrido con algún colega a un seminario judicial en Ciudad de México, y el entonces magistrado Mora, que era presidente de la Corte, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica, en su alocución hizo un recuento de estos temas. Mora hace el prólogo del libro de Binder, de este libro de las repúblicas aéreas. Mora, que ya falleció, fue un notable jurista. Y en su recuento cita a Bolivia como el único país en la región en el cual era obligatorio el uso de un papel sellado, oneroso para el litigante y en un formato que ya no podía ni siquiera utilizarse en las modernas impresoras. Entonces, con el colega que volvimos y planteamos en sala plena que deberíamos alentar la eliminación del papel sellado, que fue una saga notable porque algunos colegas mayores, los más conservadores, no concebían que un tema formal, notarial, hasta estético, podía desaparecer, ¿no? El Ministerio de Hacienda reclamó muchísimo porque pensó que se iba a perder un ingreso, ¿no? Porque toda la compra de los papeles sellados iban al Tesoro General y el Ministerio de Hacienda imprimía eso. Pero al final hubo un buen acuerdo y un buen impulso y se eliminó el papel sellado. Pero eso ocurrió 180 años después de nacida la República. Eso da la mirada de temporalidad de las culturas jurídicas formales. Déjenme ver qué más tenía apuntado. Creo que ya estamos. Sí, un par de apuntes más. Yo creo que quienes ingresan a las facultades de Derecho y quienes forman abogados y luego se convierten en jueces fiscales o administradores públicos, tienen que asumir lo que Binder llama un propósito de contracultura de la tradicional cultura jurídica en Bolivia, en nuestro país. Yo creo que las últimas crisis judiciales son la más explícita razón para que haya este propósito de contracultura, este sacudón de autocrítica y de promover una forma distinta de mirar ciertas circunstancias que nos están erosionando el sentido del respeto por la ley, de respeto por las instituciones y que han llevado a que la población boliviana descrea, no tenga fe, pierda confianza en el sistema judicial boliviano. Hace pocas semanas se volvió a emitir un trabajo adicional que sale cada 3 meses y lo recomiendo muchísimo, que es el estudio que promueve la fundación alemana Friedrich Ebert, que es el estudio Delphi, de percepción ciudadana de varios aspectos, pero uno que es de particular importancia, que es la confianza ciudadana en la justicia y en los tribunales. Nunca antes he visto que la ciudadanía tenga semejante porcentaje de desconfianza y de falta de eh, reconocimiento a la importancia
de la justicia en Bolivia y del reconocimiento a los tribunales, sobre todo del Tribunal Constitucional. Es el que más descrédito lleva, y esto porque yo creo que tiene que ver con que los magistrados de este tribunal, no voy a hacer alusiones personales, pero de un tiempo a esta parte se han extraviado y han revivido los aspectos más funestos de una cultura jurídica de que quien le encuentra la vuelta eh, lo hace mejor tal vez coyunturalmente o políticamente, pero no contribuye a honrar ni la Constitución ni el sentido de justicia. Las decisiones sobre, por ejemplo, la reelección y el derecho humano, el reconocimiento de gobiernos transitorios fuera de la norma, la reducción de las interpelaciones, la usurpación de funciones en materia electoral y sobre todo la autoprórroga por decisión propia contra la norma y la persistencia en la usurpación de la mayoría del Tribunal Constitucional en desmedro de la mayoría de los bolivianos que teníamos el derecho de elegir a un tribunal de 9 y ellos se reservan 5 indefinidamente. Es una de las expresiones más penosas de una cultura regresiva, abusiva, donde echa la ley, la Constitución, echa la trampa a medida de lo que nosotros queremos. Yo creo que estos tiempos en los que hay este descrédito ciudadano debería llevarnos con mucha fuerza a examinar esta cultura jurídica, estas tradiciones que, como lo han debido leer en el documento, sobre todo de Binder, son parte de un hábitus o de unas tradiciones que posiblemente no siempre estamos dispuestas a examinarlas porque son así, vienen así y tradicionalmente es así, como el uso del papel sellado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, cuando yo me formé como abogado hace 40 años, no había razón por la cual no se podía seguir usando el papel sellado. Pero cuando uno entraba ya a darse cuenta de que no cabían las primeras impresoras dot matrix y que además cuando hacías práctica en tribunales era difícil coser los expedientes, uno empezaba a darse cuenta de que era un absurdo. Pero ese es el absurdo banal, casi banal. Pero si uno se pone a ver a estos dramas de la justicia de cada día, no solamente en temas políticos como los que han notado, sino un último dato. Yo revisaba que cuando yo dejé la presidencia del país y miraba el informe del sistema penitenciario, Bolivia tenía el 2006, enero de 2006, 7.300 detenidos. 7.000. Hoy día, marzo de 2025, hay 32.000. ¿Cuáles? Y la población no ha crecido en ese volumen y más bien aprobamos en el interín un código de procedimiento penal que hacía que la detención sea una excepción, no la regla, y el número de detenciones preventivas ha subido de 60 y tantos por ciento a casi el 80%. Se ha convertido además en un tema que no lo voy a explicar muy a fondo, pero de lo que llaman populismo penal. Hoy día se plantean reacciones de legislación penal de escarmiento, no solamente en temas difíciles como es el feminicidio, etcétera, sino también políticos. Es decir, hoy día hay grupo de detenidos que reclama ser detenidos políticos, pero en un universo de 32.000 personas, que tengas casi más de 25.000 gente que no puede terminar un proceso, es muy revelador. En cárceles con hacinamientos
espeluznantes, que faltan a la dignidad y a los derechos que proclama la misma Constitución para los detenidos. Pero no puedo seguir más porque creo que he llegado ya a un punto en el que la invocación a la importancia del tema de la cultura jurídica, a la autocrítica y a sumarnos a esta contracultura que promueve Binder, es suficiente para cerrar esta locución y les agradezco y va a ser grato compartir cualquier pregunta que tengan.